genera la diversidad genética. La diversidad genética se genera a través de varios procesos naturales que introducen variaciones en el material genético de los organismos. Número 1. Mutuaciones, cambios espontáneos o individuos en el ADN. Número 2. Recombinación genética durante la reproducción sexual. Los genes se mezclan entre los cromosomas del padre y la madre, produciendo combinaciones únicas en la descendencia. Número 3. Flujo génico. La migración de individuos entre poblaciones introduce nuevos genes en un grupo, aumentó su variabilidad genética. Número 4. Deriva genética. Cambios aleatorios en la frecuencia de genes dentro de una población. Conclusión. La diversidad genética de los individuos resulta fundamental para la supervivencia de la especie a lo largo del plazo. Sin ella, las especies con poca diversidad genética tienen mayor riesgo frente a sus cambios. ¿Cómo se genera la diversidad genética? La diversidad genética a través de varios procesos naturales que introducen variaciones en el material genético de los organismos. Número 1. Mutaciones. Cambios espontáneos o inducidos en el ADN. Número 2. La recombinación genética. Durante la reproducción sexual, los genes se mezclan entre sí entre los cromosomas del padre y la madre, produciendo combinaciones únicas en la descendencia. 3. Flujo. La migración de individuos entre poblaciones introduce nuevos genes en un grupo, aumentando su variabilidad genética. Deriva genética. Cambios aleatorios en la frecuencia de genes dentro de una población. En conclusión, la diversidad genética es la variedad de genes dentro de una especie. También es un indicador de la salud de la población. Se genera mediante procesos naturales que lo introducen a variaciones en el material genético de los organismos, como la mutación, la recombinación, la genética, el flujo y la deriva genética. Tiene como ventaja la mayor capacidad de adaptación genética, la resistencia a enfermedades, el impulso a la revolución y la estabilidad de los ecosistemas. Al igual, también como desventajas, tiene las combinaciones desfavorables, los riesgos en poblaciones grandes, la pérdida en pequeñas poblaciones y los problemas de conservación. ¿Por qué es tan importante? La diversidad genética es fundamental porque asegura la supervivencia y la capacidad de adaptación de las especies. Algunas de las razones principales de su importancia son: adaptación al cambio ambiental. Permite a las especies responder y adaptarse a cambios en el entorno, como variaciones climáticas, nuevas enfermedades o depredadores. Resistencias a enfermedades. Una mayor diversidad genética reduce el riesgo de que una enfermedad afecte a otra población, ya que algunos individuos pueden ser genéticamente resistentes. Evolución de especies. La variabilidad genética es el motor de la evolución, ya que proporciona el material necesario para la selección natural y la aparición de nuevas especies. Sin diversidad genética, las poblaciones serían más vulnerables a la extinción por eventos adversos o cambios ambientales. Desventajas. 1. Combinaciones desfavorables. Algunas mutaciones o mezclas genéticas pueden dar lugar a individuos con características menos favorables o problemas genéticos. 2. Riesgos en poblaciones grandes. Un exceso de diversidad genética podría dificultar la cohesión genética o la adaptación rápida a un cambio específico. 3. Pérdida en poblaciones pequeñas. Aunque no es una desventaja directa de la diversidad genética, en poblaciones muy pequeñas la diversidad se puede perder rápidamente debido a la endogamia o la deriva genética. 4. Problemas de conservación. Mantener o aumentar la diversidad genética en especies en peligro requiere recursos y planificación compleja. Ventajas. Mayor capacidad de adaptación. Las poblaciones con alta variedad genética pueden adaptarse mejor a cambios ambientales como nuevas enfermedades o variaciones climáticas. 2. Resistencia a enfermedades. Con una mayor variedad de genes, algunas personas o individuos dentro de la población pueden ser resistentes a ciertas enfermedades. 3. Impulso a la evolución. La diversidad genética proporciona la base para la selección natural, permitiendo la aparición de nuevas especies y características beneficiosas.
4. Estabilidad de los ecosistemas. Las poblaciones genéticamente diversas tienden a ser más estables y menos propensas a colapsar en condiciones adversas. Desventajas. 1. Combinaciones desfavorables. Algunas mutaciones o mezclas genéticas pueden dar lugar a individuos con características menos favorables o problemas genéticos. 2. Riesgos en poblaciones grandes. Un exceso de diversidad genética podría dificultar la cohesión genética o la adaptación rápida a un cambio específico. 3. Pérdida en poblaciones pequeñas. Aunque no es una desventaja directa de la diversidad genética, en poblaciones muy pequeñas la diversidad. Las amenazas son la pérdida de hábitat, que reduce el tamaño de las poblaciones y limita el intercambio genético. Endogamia. En poblaciones pequeñas, los organismos se reproducen entre parientes, reduciendo la variabilidad de genética. Especies invasoras. Pueden desplazar especies nativas, reduciendo su diversidad genética. La diversidad genética es un número total de características genéticas dentro de una especie. Es el más inmediato de los 3 niveles de biodiversidad, ya que lo vemos a diario a nuestro alrededor. Se refiere a la variación genética entre los organismos de una misma especie. Se observa al interior de las especies y le da soporte estructural a los ecosistemas. Ejemplo, la diversidad de las razas en los perros. Mi conclusión es que la diversidad genética es el fundamento de la vida de la naturaleza y su protección es crucial para mantener la vida y la resiliencia de los ecosistemas. La pérdida de la biodiversidad genética puede tener consecuencias devastadoras, incluyendo la extinción de las especies, la reducción de la biodiversidad y la disminución de la capacidad de los ecosistemas para adaptarse en el cambio climático. En conclusión, la diversidad genética es fundamental para la supervivencia y evolución de las especies, ya que proporciona la variabilidad necesaria para que los organismos se adapten a cambios en el ambiente y resistan enfermedades. Esta diversidad es el resultado de miles de años de evolución y selección natural, y su conservación es vital tanto para los ecosistemas como para la humanidad. La pérdida de diversidad genética, ya sea por actividades humanas como la deforestación, la contaminación o la agricultura intensiva, pone en riesgo la estabilidad de los ecosistemas y la resiliencia de las especies frente a futuros desafíos. Por ello, es crucial promover prácticas sostenibles que protegen esta variabilidad genética y aseguren la salud del planeta para las futuras generaciones. En conclusión, la diversidad genética es clave para la supervivencia y adaptación de las especies. Garantiza resistencia a cambios, enfermedades y preservar ecosistemas. Su protección es esencial para la vida en el planeta. En conclusión, es fundamental que tomemos medidas para proteger y conservar la diversidad genética, incluyendo la conservación y restauración de hábitats naturales, la promoción de la conectividad entre poblaciones, la reducción del impacto del cambio climático y la prevención a la introducción de especies invasoras.